Imagínate estar esperando un milagro toda tu vida. Naciste, lamentablemente, con algo que impide que lleves una vida normal. Y estabas esperando ese momento en la que alguien viniera y pudiera sanarte. Pudiera darte ese milagro que iba a cambiar tu vida por completo. Esa era la historia de muchas personas que estaban esperando a ese Mesías. Estaban esperando que ese Mesías pasara por al lado de ellos para poder decirle, hey, mírame, que necesito de ti. Muchos de los hombres empezaron a escuchar que Jesús estaba haciendo milagros, estaba haciendo señales, que Jesús por donde quiera que iba, sanaba enfermos. La realidad de muchas personas que estaban esperando toda la vida ese milagro que pudiera cambiarles la vida. ¿Sabes? Estas personas eran rechazadas, eran apartadas. Estas personas ni siquiera podían tocarles, no podían recibir un abrazo a sus seres queridos porque finalmente creían que no tenían el beneplácito de Dios. Por tanto, tenían que alejarlos de sus vidas. Pero Jesús les recibe, los abraza, está con ellos, les acompaña. Sobre todo Jesús les mira. Es ahí venimos a ver esas historias de estos hombres que cambiaron su vida gracias a que Jesús entró y rompió por completo la historia que estaban viviendo. Quédate aquí para descubrir qué es lo que nos habla Juan sobre estos hombres y mujeres que experimentaron las señales de Jesús y su poder transformador. Y esperamos que tú también seas capaz de vivir ese poder transformador de Jesús porque hoy ha llegado a tu vida. Bienvenido a Un Inverso Más. Estamos súper contentos de que estés con nosotros como semana a semana. Recuerda que este proyecto viene a través de la Editorial Sé Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventista de España. Y que, por supuesto, Inverso siempre se estudia entre amigos. ¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Muy bien, fenomenal. ¿Otra semana más? Sí. Me alegra mucho verlos. Y me gustaría preguntaros otra vez, porque creo que os he preguntado algo parecido, pero me gustaría preguntaros si alguna vez estuvieseis esperando alguna respuesta, alguna petición mucho tiempo. Y si sí, ¿qué fue? Si recordáis algo, contadme. ¿Qué pensáis? ¿Alguna vez? Yo sí. Dale, amiga. A mí me pasó que hace unos años descubrí que tenía trastorno de ansiedad y pues fue algo muy incoherente para mí en mi vida, así que estuve orando mucho a Dios para que me ayudase con eso y bueno, pues al principio estaba tan sumida en ese problema que tenía que no escuchaba la respuesta de Dios, la verdad. Qué fuerte, ¿no? Y cómo en el proceso, ¿no? Dios te pudo hablar. Qué bonito, amiga. ¿Alguien más tuvo alguna petición que estuvo esperando mucho tiempo y que recibió esa respuesta de Dios? Yo estuve muchísimo tiempo, más de lo normal, de lo esperado, pero bueno, aprendí que Dios muchas veces no nos quiere responder quizás en el tiempo que nosotros deseamos, es para desarrollar algún área en nuestra vida. Aunque nosotros digamos, pero es que esa ya la tengo, ya yo soy paciente, o ya yo soy XY, pero claro, a la vista propia, humana, nosotros ya lo somos, pero a la vista de Dios, ¿lo somos o no lo somos? ¿Comprendemos si lo somos o no lo somos? ¿O no lo somos? Pues bueno, Dios me hizo esperar más de 8 años, una linda petición que yo le hice, pero bueno, al final se dio y a veces, lo he dicho, a veces a algunos no les gusta, a otros no les parece, pero a veces Dios permite dolores temporales para producir bendiciones permanentes. Mira tú, Muy bonito. qué fuerte. ¿Carla? Yo sí, no fue no esperé 8 años. Pero sí esperé la respuesta del Señor como durante 3 meses o así. Y al final, pues el Señor, como siempre, tarda, pero siempre responde. Muy bien, muy bonito. ¿Camila? Yo desde creo que tercero de la ESO o así, que ya uno se tiene que empezar como a especializar en la ESO y eso, le oraba mucho a Dios para que me ayudara a saber qué tenía que hacer con mi vida. Ya uno lo sé. Típico, típico, ¿eh? Sigo Hasta esperando el la sol de respuesta. No, mentiras. Pero sí siempre decía como que, y yo, o sea, en mi oración siempre decía que Él me mostrara como cuál es el propósito de Él, sí, porque al final yo puedo creer algo, pero Dios me trajo a este mundo para algo. Entonces yo le oraba y estaba muy perdida yo, en cuarto de la ESO yo hice cuarto de letras, luego en realidad no sabía qué carrera quería hacer, pero hice cuarto de letras. Luego para pasar a bachillerato me empezó a sonar a hacer enfermería o algo de eso y luego me metí al bachillerato el sanitario, al de ciencias.
terminé el bachillerato con sudor y lágrimas, la verdad. Y luego estuve todo este tiempo orando para que el Señor me enseñara qué tenía que estudiar yo, a qué tenía que dedicarme. Terminé bachillerato, no entré justo ese año a la universidad, sino que hice un curso de azafata de vuelo porque fue como siempre mi sueño de niña. Luego el Señor me mostró que tampoco era por ahí. Y un año después, el año pasado, entré a la universidad con un montón de problemas que me trajo, o sea, dificultades pues, que me trajo entrar a la universidad. Y al final entré en una carrera que es la que estoy haciendo ahora, que es traducción. Y la verdad que ahora mismo, o sea, siento que es como una respuesta porque me gusta mucho lo que estoy estudiando y creo que lo puedo enfocar en el servicio a la iglesia. Así Qué guay, que qué guay. Qué Qué guay. Ya Qué veremos 10 bonito. años después. veremos si será una respuesta o no. Imaginaos que esto que es tan claro en vuestra cabeza, ¿no? Esta petición, esta certeza de corazón que vosotros tenéis, esta experiencia que habéis vivido, este testimonio que habéis experimentado con una respuesta de Dios tan clara. Imaginaos que vosotros la contáis a alguien y os dice, va, eso es mentira. ¿Cómo sentiríais? Como que Te lo estoy te lo estoy contando, ¿no? Lo he vivido. Claro. No, es mentira. Lo siento, pero no te creo. Es como... ¿Cómo se entraría en la cabeza, no? Eso es lo que vamos a ver hoy, justamente en el inverso. Cómo realmente de una experiencia que pudieron ver muchas personas, otros dijeron, esto es una trola. Y la gente es como que, no, es que de verdad que este ciego era de nacimiento. No. Aquí deben estar pagando unos actores porque Se invento, ¿no? este es un invento, ¿no? Porque no querían ver realmente el poder de Dios manifestado en la vida de los demás, ¿no? A veces nos cegamos completamente. Bueno, es hora de que comencemos, pero os tengo una sorpresa. No va a ser vosotros los que vais a contestar, sino recordáis que hace tiempo le pedimos que nos enviaran vídeos a algunas iglesias que quisieran participar en Inverso y nos encanta que Inverso sea vuestro, porque Inverso es completamente vuestro. Nos encanta que nos enviéis los vídeos, que participéis y sobre todo que alguna vez si venís por Madrid, aquí estáis sentados para que os sintáis parte de Inverso. También os podéis enviar videitos de cómo se desarrolla Inverso en vuestra iglesia. Y sobre todo también cómo Inverso ha cambiado vuestras escuelas sabáticas, vuestros grupos pequeños y demás, porque creemos que puede ser de mucha utilidad y así podemos motivar a muchos más a comenzar a practicar Inverso. Así que vamos a comenzar este estudio tan interesante y sobre todo agradeciendo a la iglesia que se ha apuntado y que ha estado participando, que ha hecho todo ese trabajo previo para poder enviarnos esto y por supuesto postproducción, que siempre es un trabajo increíble para poder traértelo hacia tu pantalla, hacia tus oídos. Vamos a comenzar, por favor, con Interioriza de Juan 10, del 1 al 5. Por favor, mostrarnos qué fue lo que subrayasteis de Juan 10, del 1 al 5. Muchas gracias. Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Josué Sandoval. Me tocó la parte de Interioriza y voy a leer los textos de esta semana, los versículos, que lo encontramos en Juan capítulo 10, versículos del 1 al 5. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Ahora, he marcado con verde el primer versículo porque me sorprende y menciona lo siguiente: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y me sorprende porque como algunas personas hoy en día tratan o toman el evangelio como algo para lucrarse o enriquecerse y de esta manera presentar un evangelio totalmente diferente al que Jesús nos enseña. Entonces me sorprende cómo, a pesar de que hay una puerta, porque más adelante Jesús menciona que Él es la puerta, en el versículo 9, hay unas personas que utilizan el evangelio para buscar sus fines y de esta manera usurpar o entrar y hacer cosas que finalmente dañan el redil. Y a veces nosotros tenemos que ser muy coherentes con la palabra del Señor, porque hay muchas personas que buscan la manera de tener nuevos mensajes relevantes para nuestras creencias.
y en muchas ocasiones dañan y perjudican a las ovejas. Lo bonito e interesante de este pasaje que Cristo relaciona en esta mañana es que las ovejas son uno de los animales que necesitan diariamente un pastor. Son, digamos, en cierto aspecto son muy dependientes de un cuidado específico porque necesitan a aquellos hombres que la lleven a buscar el pasto, a llevar a beber agua y sobre todo que las cuiden. Son muy inofensivas y a veces no ven el peligro que se les acerca. Entonces por esto he marcado con verde, porque me sorprende, me choca, me molesta cómo algunas personas utilizan y quieren tomar el papel que Jesús ha desempeñado para nosotros. He subrayado con azul el versículo 2, pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y me llama la atención cómo Jesús es un maestro de las cosas correctas. ¿Qué tan bueno es hacer las cosas correctas? Jesús no toma o no toma un atajo o no toma una forma de saltarse de la puerta, sino que busca la manera correcta de hacer las cosas. Y eso también nos lleva a nosotros a practicar en nuestra vida de cierta manera de hacer lo correcto, de hacer lo que verdaderamente es o lo responsable para realizar en nuestras vidas. Y también me gusta la manera de pensar de Jesús porque Él busca que todas las cosas sean en armonía, puedan ser en perfecta armonía, con cuidado. El que entra por otra parte puede herir a las ovejas, pero el que hace las cosas correctas, con una responsabilidad, con una integridad, no busca la manera de dañar a otras personas, sino que siempre se preocupa por el bienestar de ellas. No quiere herir, sino que sobre todo sanar. También he subrayado con violeta la parte del versículo 3 y 4, un desafío o una promesa. Y dice lo siguiente en los versículos: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Oyen su voz. Es muy bonito la comparación que hace Jesús. Las ovejas no siguen a alguien desconocido, sino siguen a su pastor, siguen a ese guía. Y una aplicación para nosotros es: ¿qué tipo de voz escuchamos? ¿A quién le damos el lugar más importante en nuestras vidas? ¿Quién es ese buen pastor? Otro aspecto interesante que para recalcar en esta hora es que Jesús dice: la llama por su nombre y la saca fuera. No hay cosa más hermosa, más dichosa de que te llamen por tu nombre, que no eres uno más, que no eres un joven más del montón, no eres un libro más en la biblioteca. Eres una persona con una identidad, una persona que ama, que es consciente, que desea ser amada. Y me gusta porque Jesús esto lo deja muy claro. Y es muy bonito cuando estás rodeado en un grupo de personas, en una institución aquí como la facultad, cuando de repente alguien te llama por tu nombre. Hey, hola Josué, ¿cómo estás? Creo que eso tiene un buen sentido que podemos recalcar que cada persona tiene un valor. Y a Jesús esto le importa esto y mucho. Por eso dice Jesús también que Él saca a sus ovejas y sobre todo va delante de ellas, guiándolas, y ellas en todo tiempo escuchan su voz. Por eso es un desafío, es una promesa, nos plantea a nosotros hoy en día a que podamos desarrollar una confianza más cerca con Jesús y más cerca con las enseñanzas bíblicas. En amarillo he marcado el versículo número 5, porque dice lo siguiente: pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conoce la voz de los extraños.
¿Y, ¿Y por qué lo coloco en amarillo? Porque no estoy de acuerdo que hoy en día ciertas personas, influencers, youtubers, como lo quieras llamar, toman en nuestras vidas papeles más importantes que las mismas enseñanzas de Jesús. A veces seguimos a personas que ni siquiera saben quiénes somos, cómo nos llamamos, dónde vivimos, cuáles son nuestras dificultades. Y para ellos somos un número más en la cuenta de Instagram. Y hacemos crecer a alguien que en verdad no está preocupado por nuestras necesidades. Y Jesús viene a contrarrestar esto. Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo doy mi vida por las ovejas. Yo quiero que vosotros tengáis vida en abundancia. Y me gusta recalcar la idea de que Jesús quiere que no veamos a estas personas como alguien importante que puede cambiar nuestra vida. Porque la única persona importante que puede cambiar tu vida, que puede mostrarte un nuevo comienzo, es la maravillosa obra que el Espíritu Santo puede hacer en tu corazón. Jesús, nuestro Maestro, ha dejado las enseñanzas y ahora nosotros tenemos que aprender a escuchar su voz. Entonces, la voz de Dios es la que cada día debemos escuchar más. Pues nada, esto es lo que he podido mirar en Interioriza, en una aplicación práctica en nuestra vida y sobre todo de poder ver lo que el texto bíblico nos quiere enseñar. Un saludo y nos vemos, chicos. Muchas gracias por el subrayado. Ha sido muy interesante este estudio de la Biblia. La siguiente pregunta es, ¿qué nos enseña la sexta señal de Jesús? ¿Y la ceguera de nuestros tiempos también puede sanarse? Ayúdanos a responder esta pregunta. Hola, me llamo Florina, soy de la iglesia de Sagunto. La parte que me corresponde es interpreta. Volvemos a la escena en la cual la persona recuperó la vista, fue preguntada por los fariseos y por el pueblo cómo había sido sanado. Él contó, lo vieron muchas personas y como los judíos no aceptaban lo que veían, llamaron a los padres de este. Los padres lo reconocieron como hijo suyo, pero tuvieron miedo de contestar cómo es que había sido sanado. Esto me hace reflexionar que a veces nosotros como personas, como hijos de Dios, la misión que tenemos para dar testimonio al mundo sobre Jesús, sobre lo que ha hecho en nuestra vida, no tomamos esa responsabilidad porque nos da miedo ser el centro de atención, nos da miedo comunicar, nos da miedo qué decir, a lo mejor tenemos poca fe para dejarnos en manos de Jesús para que hable por medio de nosotros. También puede ser que nos dé miedo perder lo que tenemos, el rol que tenemos, o algo que no se ve o algo que no se ve y nos da miedo perderlo. Como estos padres, que por miedo de ser echados de la sinagoga, no quisieron contestar a la pregunta y dijeron, mi hijo es mayor de edad, que conteste por sí mismo. Volvieron entonces a interrogar a la persona. Hay dos roles aquí, dos tipos de personas. Los que preguntan, que son personas inseguras, agresivas, porque utilizan la humillación, utilizan la arrogancia y la amenaza, y las personas como la persona que fue sanada, que es humilde, con palabras sencillas y sabias, les da una lección espiritual, una lección de vida espiritual a estos fariseos. Y lo podemos ver en los siguientes versículos. Me gustaría leer, estamos en el capítulo 9 de Juan. Esta persona les contesta, yo no sé si es un pecador.
respecto a Jesús. Respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Y como se impacientaron los fariseos, le dijeron, venga, cuéntanos otra vez cómo es que fuiste sanado. Y les dice, miren, yo les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Y ahí ha habido alguna burla por parte de ellos. Y aquí vienen las palabras sabias. Les contesta él, ¿qué cosa tan extraña? Versículo 30. Respondió el hombre, a mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Y le contestaron, tú naciste pecador hasta la médula. Le respondieron, ¿acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Se van, lo echan de la sinagoga y vuelve a entrar Jesús en escena. Me ha llamado la atención que en el versículo 35 dice que Jesús supo lo que había pasado e encontró al hombre y le preguntó. Subrayo con verde la palabra encontró, porque es siempre Jesús el que nos busca. Es siempre Jesús el que llama a nuestro corazón. Es siempre Jesús el que vuelve a por nosotros. Y en este momento la persona se da cuenta que en el interrogatorio su fe creció. Ya había recuperado la vista física y ahora tenía una vista espiritual. Las preguntas que le hicieron respecto a Jesús le hizo reflexionar, le hizo darse cuenta realmente quién era Jesús, qué es lo que significaba para él. Y ahora cuando Jesús volvió por él y lo encontró, Jesús le dio la oportunidad de dar testimonio de eso, de lo que había decidido en su corazón. Y en el versículo 38 dice, sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Y ahí vemos cómo pasa de una sanación visual física a una sanación visual espiritual. Esto hace eco de el gran tema que fluye a lo largo de este cuarto evangelio, que es el tema del juicio. Jesús había declarado que él había venido para juicio, pero un juicio que conduce a ver espiritualmente y no a condenar. Cuando los fariseos rechazaron este testimonio, otro testimonio más, se condenaron a sí mismos, pues demostraron que estaban ciegos de verdad, que no podían ver. Para finalizar, este mensaje nos lleva también a otro mensaje bíblico, al mensaje de la Odisea, que se encuentra en Apocalipsis 3, del 14 al 22. No voy a leer todo, sabemos todo el mensaje que tenemos, lo llevamos estudiando muchos años, pero hay 3 versículos que he destacado y que he subrayado según el método de inverso. Versículo 16. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Este lo he subrayado de color amarillo, que significa que no estoy de acuerdo, por el hecho de que Jesús mismo dijo que tiene un pueblo en el tiempo del fin, un pueblo que está preparándose, que está preparado para su venida. Y creo que sí que intentamos ser diferentes. Intenta ser diferente ese pueblo a esa gente que es tibia, que es ni fría ni caliente. Sigo. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada.
y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego, y subrayo la palabra ciego en verde, y estás desnudo. Toda esta frase la he subrayado de color azul porque estoy de acuerdo. Creo que es una descripción de cada persona que no ha entregado su vida a Cristo en este momento, en esta vida que estamos viviendo, que describe claramente eso de que creemos que tenemos todo, que no necesitamos nada, cuando en realidad lo que más necesitamos es a Jesús. Y el último versículo, el versículo 19. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Toda la frase, menos la palabra indiferencia que la subrayé en verde, toda la frase la he subrayado en color morado o violeta, porque creo que es una promesa que Dios nos hace y un desafío, una invitación a entregarnos en sus manos, a que Él nos discipline, a que Él nos prepare para su venida. Y subrayo la palabra indiferencia porque creo que es en resumen, la actitud de esos fariseos en ese interrogatorio, que eran indiferentes a Jesús, eran indiferentes al mensaje espiritual que Jesús quería darles por medio de esa sanación. Y ahora sí, por último, os hago la siguiente invitación: que el Señor nos conceda un espíritu de humildad y el deseo de escudriñar nuestro corazón para descubrir lo que no somos capaces de ver por nosotros mismos. Amén. Muchas gracias por vuestra respuesta. Os dejo la siguiente pregunta. ¿Qué nos enseña la incredulidad de los judíos sobre la señal que habían presenciado? ¿Qué significado tiene para nosotros? Hola chicos, soy Víctor Coronel, estudio actualmente en la Facultad Adventista aquí en Sagunto, formo parte de los jóvenes de la Iglesia de Sagunto y hoy queremos enfocarnos en dos preguntas de la Escuela Sabática de Inverso. La primera pregunta es: ¿qué nos enseña la incredulidad de los judíos sobre la señal que habían presenciado? Esto con respecto a la historia de la sanación de la persona que era ciega de nacimiento por parte de Jesús. Que Jesús, recordemos, tomó lodo y puso en sus ojos y la sanó. La segunda pregunta tiene que ver con qué significado tiene para nosotros hoy. Respondemos la primera pregunta con lo siguiente. Hemos notado 3 puntos negativos con respecto a la actitud de los judíos fariseos en ese momento ante esta persona que había sido sanada por Jesús. Y encontramos la duda. Claramente sabemos que los fariseos no querían aceptar lo que era evidente, ese milagro evidente, que era muy claro para las personas que vieron ese hecho, incluso para ellos, pero no querían aceptarlo. Y dentro de ellos nace la duda, tanto así que decidieron llamar a los padres de la persona que había sido sanada, que anteriormente fue ciega, y los fariseos fueron a consultarle a los padres si en verdad esta persona había sido ciega de nacimiento. Y sabemos que los padres respondieron de una manera muy puntual. Quizás los fariseos querían llegar un poco más allá, en el sentido de que querían que los padres le dijeran que Jesucristo actuó. Y por temor a no mencionar a Cristo, los padres, a pesar del milagro que se había efectuado en su hijo, solamente fueron muy puntuales y dijeron: sí, nuestro hijo es ciego de nacimiento. No se limitaron a responder la pregunta solamente a esa respuesta, porque tenían temor de que si mencionaban a Cristo iban a ser expulsados de la sinagoga. Como otro punto, tenemos que los fariseos se dirigieron nuevamente al ciego. Una vez escucharon la respuesta de los padres, nuevamente van y se dirigen a esta persona que había sido ciega. Y al no tener una defensa clara, recurrieron a 2 palabras negativas que habíamos mencionado desde el principio,
que es la arrogancia y las amenazas que ellos tuvieron que argumentar ante esta situación. Entonces, en el capítulo 9 del libro de Juan, versículos que ya mencionamos anteriormente, 13 al 34, en estos momentos nos enfocamos en el versículo 28 y 29, que nos dice: entonces lo insultaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés. La arrogancia de los fariseos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos dónde ha salido. Estaban dudando nuevamente y, como vemos en el relato bíblico, dudan constantemente de Jesús. A lo que respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde ha salido. A mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero sí alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se ha oído decir que alguien abriera los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Esa fue la respuesta de la persona que fue sanada por Jesús. Encontramos como siguiente punto la respuesta de este hombre sanado. Simplemente respondió con la evidencia de su curación, con los versículos que acabamos de leer. Nuevamente, en esta discusión con los fariseos, le echaron fuera, porque demostró que Cristo había efectuado su sanación. Y al mencionar a Cristo en esta situación, los fariseos lo echaron de la sinagoga. Y Jesucristo oyó esta situación de que los fariseos echaron a este hombre y tuvo un reencuentro nuevamente con esta persona que había sanado. Y en este diálogo, que lo encontramos desde el versículo 35 al versículo 39 del capítulo 9 del libro de Juan, le hace una pregunta a Jesús: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues lo has visto, el que habla contigo, ese es. Y respondió la persona que fue sanada lo siguiente: creo, Señor, y lo adoró. Encontramos que ante lo evidente, la persona que fue sanada lo adoró sin poner una excusa como pusieron los fariseos. Ahora, ¿qué nos enseña? ¿A qué conclusión llegamos a la enseñanza que podemos extraer de la incredulidad de los judíos sobre la señal que habían presenciado? Y hay que tener muy en claro lo siguiente: que debemos tener la mente abierta y receptiva ante la verdad, ante lo que es evidente. En Apocalipsis 3 nos habla de la ceguera espiritual que nosotros nos podemos encontrar en diferentes momentos de nuestras vidas. Este momento, los fariseos no querían ver lo evidente. Y puede que nosotros estemos pasando eso actualmente, pero Dios nos invita a que quitemos esa ceguera espiritual que a veces podemos estar sumergidos. Respondiendo a la segunda pregunta: ¿qué significado tiene para nosotros? He extraído 3 lecciones importantes. Primero, que debemos orar para que Dios quite nuestra ceguera espiritual, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Segundo, solicitar aquel colirio que se habla en Apocalipsis capítulo 3, para que esto nos guíe hacia la verdad. Y como tercera enseñanza, es descubrir lo que no somos capaces de ver por nosotros mismos. Porque suele pasar de que no somos conscientes de las cosas que hay a nuestro alrededor y que no queremos ver. Que no nos pase como los fariseos en ese momento, sino que podamos ver la realidad y la verdad que están presentes delante de nuestros ojos. Que el Espíritu Santo nos acompañe a quitarnos esas vendas de oscuridad que podamos tener. Los invito para que podamos participar semana a semana de la escuela sabática Inverso. Muchas gracias, chicos, de verdad que ha sido fenomenal escucharles, seguir viendo cómo podemos entender y aplicar conceptos bíblicos. Seguimos con otra pregunta que es muy, pero muy interesante y dice de la siguiente manera:
¿Por qué Jesús es nuestro buen pastor? ¿Qué significa esa expresión de yo soy que pronuncia Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros al día de hoy? Hola a todos, mi nombre es Noelia, vengo también de la iglesia de Sagunto y es un placer poder explorar con vosotros hoy algunas de las preguntas que nos propone la lección de esta semana. Y me gustaría que nos centráramos en el capítulo 10 de Juan y en cómo podemos ver que Jesús continúa ofreciendo una parábola y hace uso de una metáfora que resultaría muy conocida para el público de aquel entonces. Jesús afirma que Él es el buen pastor. Y como podemos ver en Juan capítulo 10, empezando por los primeros 3 versículos, Jesús dice: os aseguro, el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, es ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre y las ovejas reconocen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las saca del redil. Y luego el versículo 11, que es un poco como el versículo clave de este apartado, nos dice en las palabras de Jesús: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces podemos ver que Jesús aquí se ha llamado a sí mismo, ha hecho uso otra vez del yo soy. Y Jesús ha afirmado que Él es nuestro buen pastor. No solamente que Él es el buen pastor, sino también en el versículo 7 Jesús volvió a decirles: os aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Y vemos que Jesús hace uso de estos 2 elementos, de estas 2 metáforas, ¿no? Comparaciones, con que Él es la puerta al redil y también el pastor de esas ovejas. ¿Qué podemos entender por Jesús como la puerta de ese redil, ¿no? Aquí nos está diciendo la Biblia, el Evangelio de Juan, que Jesús es ese camino por el que entramos al redil. No hay otra forma de acceder a Él, sino por esa puerta principal. Los que acceden por otro lado son ladrones y asaltantes, no son ovejas, no son los pastores buenos, ¿no? Que están dedicados a sus ovejas. Jesús nos protege de todo mal, como puerta de ese redil. Él actúa también como un elemento de protección, como algo que nos da seguridad. En Él solamente podemos estar seguros. Y vemos también a lo largo del capítulo que dice que el portero le hace pasar. O sea, el portero, la gente alrededor reconoce que Jesús es el verdadero pastor y Él puede hacer uso de esa puerta. Y una de las preguntas claves, ¿no?, que yo me estaba haciendo durante este estudio es ¿qué significa? O sea, ¿por qué Jesús hace uso de la segunda metáfora, de que Él es el buen pastor? ¿Qué significa eso? Yo creo que es una expresión que hemos escuchado muchísimas veces, ¿no? El mismo Salmo 23, por ejemplo, que es uno de los salmos más conocidos, hace uso de el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ya en el Antiguo Testamento podemos observar que a Jesús se le compara, a Dios se le compara como un buen pastor. Y el punto clave es que el pastor, Jesús con nosotros, tiene una relación íntima con sus ovejas. Y las ovejas oyen y reconocen su voz. Estaba estudiando un poquito sobre el tema y leyendo sobre el tema de el ganado, las ovejas, los pastores en Israel en los tiempos de Jesús, ¿no? Y me acordé de ver una película española que pues había como un grupo de amigos que habían hecho una excursión fuera de la ciudad, habían estado como entrado en el campo y de repente se encuentran con un rebaño de ovejas. Y hay un pastor que está como detrás del rebaño, ¿no? Y como que las empuja y les dice, venga, venga. Está como intentando hacer que crucen una carretera, ¿no? Pero en los tiempos de Jesús, en esas tierras, no sé si hoy en día sigue pasando, pero el pastor lidera el rebaño desde enfrente, desde delante, ¿no? Entonces, las ovejas siguen al pastor porque oyen su voz que las anima a seguirle. No las está empujando físicamente desde detrás, no las está simplemente animando a que avancen, sino que las está llamando. Él
el pastor se gira, las llama, sigue caminando hacia adelante, ¿no? Pero las ovejas reconocen esa voz y le siguen. Entonces, yo creo que esto es una de las cosas más bonitas que podemos aprender de esta relación tan especial que Jesús tiene con nosotros. Es que Él nos conoce a cada uno de nosotros individualmente. Y nosotros, cuando tenemos una relación estrecha con Él, también reconocemos su voz. Me acordé de una profesora que tenía la tuve durante muchos años, durante primaria y secundaria. No era en el colegio, sino de una actividad extraescolar, ¿no? Y eso que, pues, entablas una relación con alguien y como la veía todas las semanas, pues, estaba muy acostumbrada a escuchar su voz, ¿no? A oírla. Y pasaron muchísimos años, pasaron creo que casi 10 años sin hablar con ella por teléfono ni nada. Y un día me llaman por teléfono y no me acuerdo si no aparecía el número o simplemente pues no lo leí, no me di cuenta de quién llamaba. Pero cogí el teléfono y de repente me sorprendió porque me dice, hola Noelia. Y enseguida reconocí esa voz. Era como que no habían pasado los 10 años, ¿no? Porque era una persona que había sido tan cercana a mí, que habíamos hablado, nos habíamos visto tan a menudo, que aun cuando habían pasado todos esos años, seguía reconociendo su voz simplemente al oírla hablar por teléfono, ¿no? Y estaba pensando cuántos de nosotros tenemos esa capacidad y hemos llegado a ese punto en nuestra relación con Jesús de que podemos reconocer su voz a la primera. Yo creo que eso también es lo que la lección de esta semana nos está invitando a hacer, ¿no? Es a estrechar esos lazos, a estrechar esa relación que tenemos con nuestro maestro, con nuestro buen pastor, para poder reconocer su voz, ¿no? También en este capítulo Jesús pues hace una comparación con los malos pastores. Como hemos visto, los fariseos, los líderes religiosos del pueblo, habían intentado como bloquear el avance, bloquear la entrada al redil del ciego, ¿no? En el anterior capítulo. Era como que estaban un poquito opuestos al testimonio que él estaba dando. Y vemos que este comportamiento los traicionó su creencia de que ellos estaban siendo buenos pastores para el pueblo. Jesús está también amonestando a los fariseos, a los líderes, diciendo que por la forma en la que nos comportamos, por la forma en la que lideramos o somos un ejemplo para aquellos que nos rodean, por esa forma la gente puede ver si un pastor es bueno o malo, ¿no? Si Jesús había mostrado también en su día a día, en cuando le daba a la gente, en cuando les aceptaba en su redil, aceptaba que la gente viniese a él, ¿no? Y encontrara reposo en él, pues demostrando que él es un buen pastor. En Isaías capítulo 40 ya la Biblia habla de esto, habla del rol que Jesús jugó como buen pastor para todos nosotros, ¿no? Y dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y esto es algo también muy bonito porque Jesús pastorea suavemente a aquellos que acaban de entrar en su redil, a los nuevos creyentes, a la gente que está nada más empezando, ¿no? su camino de fe, su camino con Jesús. Pero Jesús abre la puerta del redil, abre sus brazos y recibe a cualquier persona que viene a él, ¿no? Y yo creo que no hay duda alguna en que Jesús es nuestro buen pastor. Y todas las formas en las que le podemos mostrar esa gratitud, podemos seguir estrechando nuestros lazos con él, pues harán que lleguemos a poder reconocer su voz donde quiera que estemos, ¿no? Porque igual que en otras parábolas de los evangelios hemos visto, ¿no? Que a veces las ovejas pues se pierden un poquito, se desvían del buen camino, pero si reconocemos la voz de Jesús, si creemos en Él, si confiamos en Él y le pedimos cada día que nos mantenga firmes a su lado, pues podremos reconocer su voz y volver al buen camino.
Así que me gustaría dejaros con una última pregunta, que es un poco ya para que cada uno meditemos y reflexionemos en ella, ¿no? ¿Quién es Jesús para nosotros? Hemos visto que Jesús es el buen pastor, ¿no? De todo su pueblo, de todos aquellos que le conocen, y no solamente de las ovejas que ya están en el redil, ¿no? Pero Juan también explica que Jesús sigue llamando a aquellas personas que están fuera del redil. Pero sí, cuando estemos estudiando este capítulo, cuando estemos pensando en Jesús como buen pastor, definamos también quién es Él para nosotros. Creo que es muy importante que cada uno de nosotros tenga una descripción clara o una idea de qué exactamente significa Jesús, ¿no? Para ti, para mí. Y yo desde luego que también he estado pensando, ¿no?, en este tema, y creo que no alcanza el tiempo para poder entrar de una forma muy profunda en ello, pero os animo a todos, igual que la lección nos invita, ¿no?, nos anima a que pensemos en quién es Jesús para nosotros y de qué forma podemos continuar esa relación con Él, donde cada día estamos más cerca y cada día reconocemos más y estamos más cerca de la voz de Jesús. Chicos, ha sido muy interesante lo que habéis compartido con nosotros, así que ahora, antes de iros, necesitamos que compartáis vuestros tweets. Así que contarnos qué habéis colocado allí en vuestros tweets. Mi tweet. Pídele al Señor que quite tu ceguera espiritual. Hoy el Señor te busca y te invita a que le abras tu corazón. Hoy el Señor te pide que des testimonio de tu fe en Él. Mi tweet es: Jesús conoce y llama por su nombre a cada oveja. Él desea que tú también reconozcas su voz. Muchísimas gracias por enviarnos los vídeos, por la participación, por las ganas y sobre todo porque cada vez más iglesias se quieren apuntar a participar de esta dinámica de Inverso. No te preocupes, pronto podrás salir tú porque los próximos capítulos también daremos oportunidad para que seas tú el que puedas participar en este Inverso y que puedas compartir el estudio de la palabra, el estudio de Inverso con todos nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven. Quédate con nosotros semana a semana. Recuerda que puedes visitar la página de la Editorial Sé Feliz, donde vas a encontrar un montón de recursos, libros y por supuesto Inverso, semana a semana, todos los sábados a las 4 de la tarde, hora España. Aquí te esperamos en un Inverso más. ¡Hasta luego! ¡Chao!